bueno, tengo que tomar la decisión por difícil que sea y de esto van a salir cosas bonitas y han salido cosas muy bonitas. Yo creo que a los seres humanos nos cuesta vivir en coherencia. Me fascina la maternidad. Cuando yo me convierto en mamá, como que me enfoco en mis hijos. Yo digo que el nombre de Salvador no es porque sí, o sea, yo le digo a él que me salvó, me genera impotencia también y me da muchas ganas de llorar, porque yo sé que el caso de Salvador no es el caso de todos los niños. Yo sé que muchos niños no tienen el final feliz que tuvo Salvador y me da mucha empatía con esas mamás. También echo el tiempo para atrás y digo, uy, Dios mío, fui muy fuerte. Se convirtió como en ese lugar sagrado para mí, porque yo ahí entraba y ahí me pegaba unas lloradas. Te vas olvidando de esa relación de pareja que nunca deberías olvidar y que todos los días deberías construir. En ese momento ya aprendí como a perdonarme, que era lo más importante. Todo pasa y todo pasa. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Carolina Cruz, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Gracias por invitarme, feliz de poder estar aquí contigo. Ay, la verdad, no soñábamos esta entrevista. Yo sé que das muchas entrevistas todos los días y que, como decíamos ahorita, lo has dicho todo, pero espero que en este espacio podamos hablar de pronto de cosas profundas y que te logres sacar algo de pronto que no hayas dicho por ahí. Me encanta, seguro que así va a ser. ¿Cómo estás ahorita, Caro? ¿Cómo te has sentido en esta última etapa de tu vida? Estoy bien, me siento tranquila, me siento feliz, creo que cada día me siento más coherente. Yo creo que a los seres humanos nos cuesta un poquito, y lo trabajo todos los días de mi vida, como vivir en coherencia. Lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. Pero creo que la maternidad le da a uno una madurez, como un enfoque, como que te aterriza mucho. Eso han logrado mis hijos en mí, en mi vida y en esta etapa de mi vida. Y creo que también los años te van aterrizando mucho más y como valorando en realidad lo importante, lo significativo. Vas como cuidando mucho más tu energía. Este tema de vivir en coherencia es muy lindo, pero es muy difícil, ¿no? Muy. De aplicar, o sea, llegar allá es un camino larguito. ¿Qué momentos de tu vida recuerdas tú como que ahorita, ya que dices que puedes vivir en coherencia, que dijeras, yo en ese momento realmente vivía cero en coherencia? Yo creo que han sido muchos momentos de mi vida y yo creo que uno los hace como en piloto automático. Ni siquiera uno es como muy consciente de lo que está haciendo. Entonces yo siento que tuve un momento de mi vida, pues cuando estaba mucho más joven, donde tú trabajas y trabajas por conseguir muchas cosas y en realidad te pierdes de momentos de tu vida que terminan siendo más importantes, de compartir con tu familia, en ese momento seguramente compartir con mis papás, compartir con mis sobrinos que vivían en Colombia en ese momento, ya no viven en Colombia. Siento que yo tomé la decisión de ser mamá ya grande. Yo tuve a mi primer hijo a los 37 y a mi segundo hijo a los 41 años. Y creo que de las cosas más coherentes que he hecho en mi vida ha sido eso, porque sí he tratado todos los días de mi vida de gozármelos y de ser muy selectiva en lo que hago para poder ser una mamá muy presente. Entonces creo que si de pronto hubiera tomado la decisión de ser mamá más joven, seguro hubiera sido una muy buena mamá, como me considero que soy hasta el momento, pero de pronto no estaría tan enfocada como estoy ahora. Entonces creo que me perdí muchos momentos de pronto por estar pensando en o darle prioridad a otras cosas en la vida. No, y de todas maneras esos añitos ahí que te ganaste de tener una maternidad, pues tú dices un poco tarde, aunque hoy en día no es tarde, pero sí fueron años donde de pronto pudiste prepararte más, tener más herramientas, como nutrirte más emocionalmente para dar una mejor maternidad, ¿no? Yo te oigo y yo digo, yo tengo 31 y yo digo, de pronto, o sea, de pronto sí mi maternidad a veces es un poco inmadura. Sí, pues. De pronto. Sí, de pronto no. Yo digo es que a mí me quedó faltando un chiquitico. Yo hubiera querido tener 3. ¿Sí? Porque así como, imagínate, así como tomé la decisión de ser mamá tarde, me fascina la maternidad. O sea, yo sí tengo que aceptar que mis embarazos para mí fueron demasiado anhelados, demasiado deseados, esperados.
fueron muy facilitos de llevar, fueron muy sencillos, me los gocé, no me dio duro. Mis posparto también fueron como muy sencillos. Entonces, por eso digo que me quedó faltando uno. Yo tuve una pérdida en la mitad de Mati y Salvador. Entonces, bueno, si no hubiera tenido esa pérdida, tendría 3 hijos. Pero yo sí me he gozado tanto la maternidad. Yo me lo pienso, yo tengo 2 también y yo digo el tercero. O sea, laboralmente, por ejemplo, me parece muy complicado. Claro. Bueno, y tú con ese nivel y ese ritmo de trabajo. Bueno, y yo siento que es que además los tuve como que tienen una distancia de tiempo que también es muy acomodada, porque se llevan 4 años de diferencia. Entonces, digamos que cuando nació Salvador, ya Mati era muy personita, no era tan bebé, o sea, ya había dejado todo, ya era más niño, que tú le puedes decir, mi amor, espérame, voy a entrar al baño 5 segundos y estás pendiente ahí de tu hermano que está en la cuna y como que se te vuelve un compañerito y un partner para tu vida. No fueron tan seguiditos. Entonces creo que por eso, como por esa diferencia de edades, creo que se me ha hecho un poco más fácil de llevar. Pero, Caro, el tercero no lo tuviste, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó para que decidieras no tener el tercero? No, porque como tuve una pérdida en la mitad de Matías y Salvador, ya después nació Salvador. Con Salva me tocó vivir un tema de salud que vivió Salvador muy complejo. Ahorita hablamos de eso. Sí, y ya después de bueno, todo vino como en combo agrandado, todo lo de Salvador, me separé, entonces ya dije como que bueno, ya hasta aquí fue. Creo que estoy en un buen momento de mi vida para ser una buena mamá, entregada, dedicada a mis hijos. Me siento todavía muy activa, yo soy una mujer muy activa. Muy sana. Muy sana, gracias a Dios. Entonces siento que estaba bien así. Ahí acabas de darme pie como para empezar a hablar del tema de qué sucede en los matrimonios con la llegada de los hijos, que a veces yo siento que pues está empezando a hablar un poquito del tema, pero todavía no se habla como con tanta frescura de eso. O sea, todavía hay como, me parece, un poquito de tabú con eso. ¿Qué pasó en tu matrimonio con la llegada de los hijos? Yo siento que lo que pasa es que nos cuesta trabajo hablar de ciertos temas porque como tú lo estás diciendo, pensamos mucho en el qué dirán todavía, o en la sociedad, o en será que voy a quedar bien o voy a quedar mal. Nos cuesta mucho trabajo como que quitarnos esa mascarita del ego, ponerla a un lado y decir yo también cometí errores. Cuando estás viviendo en pareja, yo siento que a mí, por lo menos en mi caso particular, me pasó que cuando yo me convierto en mamá, como que me enfoco en mis hijos por completo. Y sí es real que tú te vas olvidando de esa relación de pareja que nunca deberías olvidar y que todos los días deberías construir. Y es una relación de pareja que se construye por las 2 partes. Sí. Dejas de hablar de muchos temas porque, ay, qué pereza tocar conversaciones incómodas o tocar ciertos temas que son incómodos y te tienes que incomodar en algún momento de la vida para solucionar a tiempo o para decir, oye, no me estoy sintiendo bien, oye, creo que nos está faltando un poquito más de tiempo en pareja, de compartir como amantes, como amigos, como padres que somos hoy en día. Entonces yo creo que sí, nosotros dejamos enfriar mucho la relación y cuando dejas enfriar tanto la relación, pues estás permitiendo que cualquier cosa pueda llegar en cualquier momento a entrar en la relación. Sí. Entonces creo que si la relación sí se enfría y si no tiene unas bases que sean muy robustas para sostenerlas, pues cualquier cosa puede pasar. ¿En qué momento, Caro, se da uno cuenta? Porque yo no sé si eso es algo que uno se da cuenta un día que uno se levanta y uno dice, pucha, yo no puedo seguir en este matrimonio. O es un proceso muy largo. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Fue como algo que tú ya te venías pensando? ¿O si fue de pronto un instante? No sé cómo suceda eso y por eso te lo pregunto. ¿Algún momento que tú recuerdes de muy puntual de decir, yo acá no puedo seguir? Pues yo siento que nosotros nos fuimos desconectando como de a poquito, desconectando la distancia, la ausencia. A mí personalmente hizo que yo me fuera desconectando y me fuera sintiendo como muy sola en un momento de mi vida donde yo necesitaba sentirme acompañada y necesitaba sentirme apoyada. Pero yo también durante toda mi vida he sido una mujer muy fuerte, como con una coraza,
No me gusta como molestar la vida a nadie y me pedir muestro, ayuda. sí, y me cuesta mucho trabajo levantar la mano y pedir ayuda o decir me estoy sintiendo así o me estoy sintiendo de esta manera, como desde el merecimiento también un poco. Entonces yo creo que eso tampoco ayuda a que la gente como que pongo como, sí, como una pared. Y que todo lo puedo. Sí, entonces como que a la gente también le cuesta un poquito acercarse, pero te hablo además de mi círculo más cercano, o sea, de mis papás, de mi hermano, o sea, de la gente más cercana, como que me ven tan fuerte que ya dan por sentado, por hecho, que yo todo lo puedo hacer sola. Y eso es bien difícil. Entonces yo sentí que me empecé a desconectar y créeme que yo hice hasta lo imposible porque las cosas funcionaran, pero ni siquiera lo estaba haciendo por mí. Ahí estaba actuando muy incoherente, por ejemplo, sino que lo hacía sobre todo por mi hijo mayor. Porque yo decía, ay, o sea, que él de pronto ahora se quede sin familia y sin su papá, cuando su papá ha sido un papá tan presente, porque yo decía, bueno, Salvador Es un bebé. tiene meses, o sea, si no está, pues no va a sentir esa diferencia de que estuvo y ya no está, sino que va a tener una relación distinta. Pero yo decía Mati y lo pensé mucho por Mati y lo intentaba sabiendo que ahí ya, créeme que yo ya sentía que ahí no había nada que hacer. Yo lo sentía muy fuerte, algo muy dentro de mí me decía, ahí ya no hay nada que hacer, no lo intenten más, pero uno es terco y actué mucho desde la incoherencia y pensando mucho en mi hijo, porque cuando uno es mamá uno sí, o sea, ese tema de la maternidad te ataca y uno piensa primero en ellos que en cualquier otra cosa, pero ya cuando dije, ya lo he intentado todo y aquí ya no fluye de ninguna manera, ahí sí ya dije, aquí no es. A uno le dicen mucho que hay que luchar y que hay que trabajarla y lúchala por tu matrimonio y esto a largo plazo y lúchala y lucha. No, es una cosa que uno oye mucho, pero siempre es como esa pregunta de cuando uno, ¿cuál es el pare de la lucha? O sea, cuando yo decido no luchar más, cuando ya el corazón de uno le dice que ya no más. No fue. Me parece muy difícil esa decisión. Es muy difícil, pero créeme que para mí fue fácil. O sea, yo siento que Dios todo lo hace muy perfecto. Yo soy demasiado creyente y yo siento que Dios todo lo hace perfecto en su momento perfecto, todo. No cuando uno quiere, sino cuando Él quiere. Y yo siento que yo dándolo todo no sentía como... sentía que no estaba recibiendo lo mismo, que también es un error porque uno siempre piensa que tiene que recibir lo mismo y ahí ya entras en pérdidas. Entonces yo como cuando empecé a ver que no estaba recibiendo lo mismo y como me enfoqué tanto en la recuperación de mi hijo, yo dije, aquí mi prioridad es sacar a mi hijo adelante y dejé todo a un lado. Entonces ahí en ese momento, cuando me enfoco en sacar adelante a Salvador, es que me desconecto por completo de lo otro. Entonces digamos que el vivir esa experiencia con Salvador me hizo poderme desconectar sin tener que pensarlo mucho y sin tener que darle mucho tiempo y decir, lo que me estabas preguntando era como en qué momento exacto, no, yo sabía que tenía que hacerlo para poder estar muy enfocada en esto que era mi prioridad. O sea, ¿tú crees que de alguna manera Salva como que te puso como en el sitio o en la plataforma para que pudieras ver esto con esos ojos? Y yo se lo digo, o sea, yo digo que el nombre de Salvador no es porque sí, o sea, yo le digo a él que me salvó y yo siento que él me salvó o no salvó, porque yo hoy en día tengo una excelente relación con el papá de mis hijos, somos muy buenos amigos, nos queremos, nos respetamos, somos un gran equipo, o sea, creo que no pude escoger una mejor persona para que sea mi equipo el resto de mi vida. Sí, y porque eso es para siempre. Exacto, para educar a mis hijos, para que sean unos buenos seres humanos. Pero yo siento que a los dos nos salvó porque si no hubiera pasado esto, ¿cómo estaríamos ahora? Felices, de pronto no tan felices, de pronto en una relación llevadera porque la sociedad dice y te vendió que tienes que tener, pero en realidad, ¿cómo estás? Siendo los dos muy jóvenes, teniendo la posibilidad de volvernos a enamorar, de volver a sentir, de volver a vivir cosas lindas, ¿por qué quedarte en algo que no te está llenando por completo? Si los dos merecemos de la misma manera. Entonces yo sí digo que Salvador llegó a salvarnos, o sea, a todos.
¿Qué tan difícil es ya como cuando uno ya, bueno, en el corazón sabe que uno se tiene que ir, pero ya el momento de la acción de uno decir, bueno, me voy de esta casa o consigo una nueva, o sea, como ya el momento de hacerlo, ¿hubo algún instante donde dijeras, no, yo mejor me echo para atrás, qué miedo? Muchos instantes, y ya cuando se había ido de la casa y ya muchos meses después, yo decía, ay, ¿será que sí estuvo bien? ¿Será que es que ay, me faltó de pronto? Claro, y siempre te va a pasar, porque cuando hay hijos de por medio, uno siempre va a querer lo mejor para ellos, pero también, ¿qué es lo mejor para ellos? Estar en una relación donde no se está viviendo en armonía o donde no se es completamente o plenamente feliz. ¿Qué quiero yo en realidad? Entonces yo veo a mis hijos y yo digo, pues yo sí quiero que mis hijos sean muy superiores a mí en muchos aspectos de mi vida, mejores seres humanos, más evolucionados en su alma, en su corazón, seres bonitos, que vivan en coherencia, que sean honestos con sus sentimientos, con sus relaciones. Entonces también, si yo no estoy siendo honesta con lo que estoy viviendo, pues cómo voy a educar a mi hijo de la misma manera. Entonces creo que ahí es cuando te pones como una balanza y dices, bueno, tengo que tomar la decisión, por difícil que sea, tengo que tomarla y de esto van a salir cosas bonitas y han salido cosas muy bonitas. Ahorita hablabas de un tema que me gusta mucho, que es como la reciprocidad en las relaciones. Que en algún momento decías, de pronto sentí que yo estaba dando más. ¿En general te pasa eso como con tus relaciones? Siempre me ha pasado toda mi vida, que he dado demasiado. Y no solo amorosas, no, en todo, en general, porque eso es sí, con todo. con amistad, con trabajo, con familia, con amigos, relaciones, o sea, con todo, obviamente. Pero también a mí me gusta ser un ser en constante evolución, entonces leo mucho, escucho mucho, me gusta escuchar muchos podcasts también que tienen que ver con todo este tema del amor, de evolucionar, de cómo puedes entregar sin estar esperando todo el tiempo que la gente, no puedes estar esperando que las personas actúen como tú lo haces porque ya de entrada va todo mal. Eso es difícil. Es muy difícil. Me pasa. Es muy difícil, pero solo lo va entendiendo uno con el tiempo. O sea, con el tiempo como que lo vas entendiendo y créeme que va uno ya soltando. O sea, como que pero ya... sigues dando mucho. No, sigo no te dando, has... no, sigo dando mucho porque es mi esencia. O sea, para mí es imposible no dar. Sí, Me tocaría volver a nacer. Te entiendo. Siendo diferente. Yo doy demasiado y me gusta dar demasiado. O sea, no puedo hacerlo de otra manera. Pero ya no me encapsulo como en esa necesidad de tener que recibir lo que yo doy, sino que ya he aprendido a conocer y ya sé qué recibo de cada persona y ya no me afecta, ya como que no lo veo mal, ya sé que esa persona es así, ya sé hasta qué punto va a llegar. Claro, y con cada quien con sus posibilidades, como no pedir eso. Tal cual. ¿Cómo llega, Caro, después de cuánto tiempo después llega tu pareja actual a tu vida? Después de esa separación. Yo me separé y esta pareja llega como al año. Rápido, fue muy rápido. Rapidísimo porque yo no tenía planes de absolutamente nada, o sea, como que yo de verdad sí estaba completamente desconectada a conocer a alguien y sobre todo enredarme con una persona muy rápido, no, y los planes míos eran completamente distintos. Y tú distintos. estabas muy enfocada en Salva en ese momento. Muy enfocada en Salvador, digamos que Salvador ya había superado todo su proceso y toda su etapa de lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces yo como que no estaba pensando y no estaba entre mis planes que llegara nadie a mi vida. Yo dije, voy a estar tranquila, relajada, súper enfocada en mi trabajo, en mis hijos. Como que cuando tú duras tanto con una pareja, uno dice que eso también es difícil, uno, ay, volver a conocer a alguien y volverte a acostumbrar, y entonces la dormida, todo, el viaje, y porque tú te fijas en lo más mínimo, hasta cómo habla, cómo come, cómo se expresa, uno se fija en todo, o sea, una pareja es una conexión de todo, y pues cuando ya estás acostumbrada a una persona durante tantos años, pues no es tan sencillo. Entonces yo dije, no, pues no, seguramente no va a pasar nada. Conozco a esta persona, además menor que yo, que también en una sociedad donde nos han vendido que tienes que estar con una persona mayor, donde nos han metido tanto ese tema de la edad. Entonces yo dije, bueno, lo conocí, me pareció súper lindo, pero yo dije, aquí esto va a ser como nada, como un enredito ahí,
Y bueno, ese enredito ya va en 2 años y medio. Un montón, ya 2 años y medio. Tiempo. ¿Y qué tiene esta relación? Porque yo sé, así como has tenido un proceso de evolución tan grande y de espiritualidad y bueno, todo lo que nos decías ahorita, eso también le da a uno mejores herramientas para escoger mejores parejas. ¿Qué cosas tiene esta relación tuya que pudiste escoger a conciencia que antes de pronto no lo hubieras podido hacer? Pues el merecimiento. Yo creo que yo, como te decía ahora, como yo he tenido durante toda mi vida, me empecé a cargar responsabilidades desde los 17 años. Y digo cargármelas porque nadie me obligó a que me las tenía que cargar. Yo solita me las cargué. Entonces empecé a tener una energía masculina muy fuerte en mi vida, como a lo que te decía ahorita, a dar, a dar, a dar, y como a no recibir y a sentir que no merezco. Y empecé a dejar ese merecimiento por allá, en lo más escondido de mi ser. Y llevo muchos años trabajando en eso porque me cuesta mucho merecer. Y me encuentro con una persona mucho menor que yo, pero un alma muy evolucionada. Es un alma que yo siento que es mucho más evolucionada que todos digamos que esas almas que he tenido en mi vida. Me entiende, no me exige, es paciente, es súper tolerante, es amoroso. Me trata como una princesa, pero en esos aspectos que para mí son más importantes que cualquier otra cosa. Yo soy una mujer muy sencilla, yo soy pues, no soy como materialista, a mí esas cosas por ahí no es, porque también como he trabajado toda mi vida, como que los gustos que yo me quiera dar me los doy solita. Claro. Entonces como que ese nunca ha sido como el lugar. Y esta persona empieza a tratarme con mucho amor, a estar muy pendiente de mí, a llevarme, a traerme, a recogerme, a facilitarme las cargas, a alivianarme las cargas. Y creo que ahí tuve la posibilidad mucho más consciente de ver que eso era lo que me llenaba y que eso era lo que necesitaba en el momento. Y este tema del merecimiento, porque yo pienso que todas esas cosas que uno va cargando y arrastrando con los años, de las que uno a veces no se da ni cuenta, pues sí tienen como un inicio de pronto en la niñez, esas heridas que uno tiene desde muy chiquito y que solo con dolores muy profundos es que uno los puede ver. Total. El tema del merecimiento, ¿de dónde viene? ¿Qué pasó para que tú sintieras que no eras merecedora de tantas cosas? Pues cuando empiezo todo el proceso como de aceptación, yo empecé a trabajar y conocer todo este tema de la PNL, de la programación neurolingüística, hace unos 6 años. Y cuando yo hago mi primera sesión, empiezo a entender muchas cosas como de mi niñez y de mi infancia, de estas responsabilidades que te empiezo a decir que yo me cargué, y siento que mi familia inconscientemente se empezó a acomodar a esa situación, porque yo también los dejé que se acomodaran. Y yo tenía que responder por todo, o sea, como ese roble que sostiene, no solamente económicamente, sino emocionalmente también, que es lo más difícil. Lo más difícil. Entonces yo me fui volviendo muy dura, a ponerme como esa coraza, a querer mostrarme muy fuerte frente a las personas, como a que nada me da tan duro, como a que nada me tambalea. Y cuando empiezo a vivir el proceso con Salva, que me doy cuenta que ya llega algo a mi vida como que de verdad me mueve el piso y que digo, juepucha, necesito una energía superior, Dios, la fe, o sea, todo que en realidad me sostenga. Ahí es cuando empiezo a trabajar mucho más consciente como mis sesiones de programación neurolingüística, y empiezo a entender que desde muy chiquita, con todo esto que me empieza a cargar, sentí que ya no era merecedora de nada, sino que yo tenía que... Un montón de responsabilidades. Que cargarme todas esas responsabilidades. Entonces creo que ese trabajo de hacer consciente eso que tiene uno en el inconsciente me hizo alivianar muchas cargas, perdonar, porque entonces te va llenando de mucho rencor, y aunque sientas que has perdonado en algunos momenticos de la vida, te sacas como esa frasecita hiriente o ese momento difícil, y creo que en ese momento ya aprendí como a perdonarme, que era lo más importante, a entenderme y a perdonar a todo mi entorno
de tantos momentos que sentí que los necesitaba y nunca los tuve. ¿Qué te tenías que perdonar tú? Yo creo que me tenía que perdonar no haber puesto como un pare en algún momento de mi vida, no aprender a decir que no, haber sido como tan abierta a todo, como tan compasiva en muchos momentos. Creo que tenía que perdonarme eso, que fui muy flexible, demasiado flexible. Como que no te pusiste de primeras. Sí, y no puse límites. Nunca me puse yo en primer lugar, nunca. Y no puse límites. Y yo siento que así sea tu familia, así sean tus papás, así sea tu gente, hay que poner límites. O sea, y creo que hoy en día siendo mamá lo entiendo mucho más. O sea, cuando estás criando a dos personitas, ellos tienen que entender lo que está bien y lo que no está bien. O sea, ellos tienen que saber que hay un límite. Entonces, el no ponerlos me hizo tener muchos momentos de mi vida incómodos y eso me lo tuve que perdonar. En esos momentos oscuros que me imagino han sido muchos a lo largo de la vida, pero sé que Salvador fue como ese momento de quiebre mayor, donde te rompiste por dentro y como decías ahorita necesitaste como de verdad mirar al cielo y pedir ayuda. ¿Quién te sostuvo o estuviste muy sola en esos momentos? Yo creo, bueno, primero me sostuvo Dios y la Virgen porque yo soy súper devota a la Virgen, súper fiel a Dios, entonces creo que esa fe fue lo que más me sostuvo, pero también sería muy justa si digo que no tuve una red de apoyo al lado mío, entonces mi mamá siempre estaba ahí para apoyarme, en ese momento mis compañeros de trabajo, mis amigos más cercanos siempre estuvieron ahí para mí, así yo tuviera esa coraza y esa fuerza, como que siempre estaban pendientes de Caro, aquí estamos, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Quieres que vayamos y recogimos a Matías para que tú puedas estar sola con Salvador? Entonces creo que tuve una red de apoyo y sigo teniendo una red de apoyo de amigos, de amigas, de compañeros de trabajo, de familia que están ahí conmigo. Y siento que eso también me alivianó las cargas como en ese momento para poderme enfocar en lo que tenía que enfocarme. En ese proceso de volverte la Carolina fuerte, que todo lo podía, que asumía un montón de responsabilidades, que le solucionaba la vida a todo el mundo, a de pronto reconocer que estabas un poco más sensible, que necesitabas más ayuda, que estabas pasando por un proceso difícil. A veces en esos procesos hay muchas personas cercanas o amigos que se van, porque uno ya deja un poco de servirles de algunas maneras, o familiares, y uno se da cuenta que hay muchos vínculos que están por cómo uno sirve. Total. ¿Te pasó? ¿Perdiste gente en ese recorrido? No perdí gente y creo que afiancé como los que ya tenía y los que tengo en mi vida y tengo clarísimo como que me sirvió para afianzar, entender y reconocer porque los que tengo son los que son. O sea, para eso me sirvió ese momento de la vida, para saber que quiero seguir con esas personas caminando. Yo soy amiguera, yo tengo muchos amigos, muchas amigas, pero pues como que mi grupito y mi gente son los míos de siempre, entonces sí afiancé esas relaciones mucho más. Caro, si tú miras para atrás, por ejemplo, si te devuelves unos 10, 15 años, ¿cómo ves a esa Carolina? ¿Te da compasión ver esa Carolina de hace 10, 15 años? Sí me da compasión porque siento que estaba muy enfocada sobre todo en lo laboral, como mucho en lo laboral, en conseguir, en lograr, en hacer, en a todo decirle que sí, en no perderte ninguna oportunidad, en aprovechar las oportunidades al máximo, que creo que gracias a eso pues he llegado también a donde he llegado, pero sí de pronto con un poquito más de ego, que creo que el quitarte un poquito más el ego te lo da también la madurez. La maternidad también. Y la maternidad rompe el ego. La maternidad te rompe el ego, te enfoca, te vuelve más empática, te aterriza un montón. Entonces, claro, sí me veo completamente distinta en muchos aspectos de mi vida. ¿Qué le dirías a esa Carolina? Que se la tome más suave, como más relajada, que goce más, que disfrute más, que ponga más límites. Sí, que ponga muchos más límites, muchísimos más. Sí, yo creo que eso, sobre todo lo de los límites, creo que sería lo más importante.
¿Cómo está Salvador? Cuéntanos de él, ¿cómo está Ay, ahorita? Salvador está súper bien, es que Salvador es demasiado poderoso. Yo digo que Salva es de esas almas que llegan a enseñarte tanto, como yo he aprendido mucho, de los dos he aprendido mucho, de Salvador y de Matías, porque además con todo el proceso de Salvador reconocí la empatía de Mati, o sea, Mati es un niño demasiado empático, porque digamos que en ese momento cuando tú lo estás viviendo, tú lo normalizas, pero Salva, bueno, Salva en su momento cuando estaba viviendo su condición, que era una macrocefalia, Salva tenía su cabecita muy grande para el tamaño de su cuerpecito. Sí. Y cuando le tenían que hacer las cirugías de su cabecita, pues sí era muy impresionante porque la cicatriz era muy grande, era impresionante verlo como con esa cicatriz. Salva, cuando se quedaba dormido no podía cerrar los ojos del todo, sino que dormía con los ojitos abiertos porque tenía una presión muy fuerte en su cerebro por el líquido que tenía en su cabecita. Entonces, ver a Mati como tan empático, Mati, desde el día uno hasta el día de hoy, él ve a su hermano perfecto, lo ve divino, como que nunca me dijo, mami, que tiene mi hermano en la cabeza, mi hermano porque tiene la cabecita más grande, No o cuestionó. porque nunca Qué cuestionó, o sea, hermosura. impresionante porque él apenas hasta hace poquito, me acuerdo que pudo haber sido hace como una semanita o 10 días, me dijo, no, hace por ahí un mes tuvimos que sacarle sangre por primera vez a Mati porque el doctor le mandó a hacer unos exámenes, entonces le sacamos sangre y nunca en su vida le habían sacado sangre, entonces para él eso fue un drama. Mamá, bueno, listo, entonces cuando le terminaron de sacar sangre le dije, mi amor, te voy a contar una historia, imagínate que tu hermano, pues cuando le tenían que hacer sus cirugías de la cabecita, tenía que quedarse 5 días en UCI y eran 5 días que tenía que estar con esa agujita que te pusieron gordo en la mano los 5 días, las 24 horas del día. Y él, ¿cómo así, mi hermano? Y yo, sí, mi amor. O sea, Salvador, mamá. Y yo, sí, pues Mati tenía 4 años en ese momento. Y yo, sí. Y me decía, o sea, mi hermano, viste, mamá, yo siempre te he dicho, es que mi hermano, además de ser divino, es muy fuerte, es que es muy poderoso, o sea, es demasiado especial. Yo le decía, claro, mi amor, es demasiado. Entonces él lo ve y él le dice, Salva, es que tú eres muy fuerte, es que mamá después te va a contar, pero tú eres muy poderoso. Y es que, no, mami, es que yo no me imagino a Salvador con una cabeza más chiquita, es que él se ve lindo, es así, mamá. O sea, divino. Entonces, como es ver ese poder y esa fortaleza de Salvador en todo su proceso y ver esa empatía de Mati tan linda al ver a su hermano, porque pues era un niño, sigue siendo un niño, su reacción pudo haber sido otra y también estaba bien, porque era como explicarle, mi amor, está pasando por esto, pero vivirlo de esa manera tan empática por parte de Mati y como tan valiente por parte de Salvador, pues ha sido un aprendizaje para nosotros enorme. Ahora que ya como que, bueno, pasó el tiempo y pasaron esta prueba tan dura de Salvador, a veces no miras para atrás y dices, pucha, ¿yo cómo hice? Sí, todos los días de mi ¿Cómo vida. hice? ¿Cómo me aguanté? Es que tú me dices este tema de la UCI 5 días y yo pienso en él lo hice y me dan ganas de llorar. No, pues es Uno, que aquí me estoy aguantando, estoy siendo muy fuerte ¿cómo porque hace uno para ver a su bebé? muy fuerte, ¿sabes? Porque o sea, digamos que lo agradezco todos los días de mi vida y veo a Salvador tan bien, o sea, también neurológicamente, o sea, perfecto, porque Salva hubiera podido haber quedado con cualquier cosita, pero mi Dios es tan bondadoso y tan misericordioso que Salvador está perfecto. Entonces yo lo veo todos los días de mi vida y yo me quiero derretir porque yo digo, Dios mío, impresionante, y también me genera como un poquito de impotencia también, ahí me da muchas ganas de llorar, porque yo sé que el caso de Salvador no es el caso de todos los niños. O sea, yo sé que muchos niños no tienen el final feliz que tuvo Salvador y eso sí me da mucho pesar y me da mucha empatía con esas mamás, porque yo digo, bueno, al fin y al cabo yo tengo a mi hijo bien, pero esas mamás que perdieron a sus hijos porque a tiempo no pudieron hacer nada, o esas mamás que se levantan todos los días de su vida viendo a sus hijos con una condición médica, eso me parece muy difícil. O sea, de verdad que para mí esas mamás sí son heroínas, porque yo me levanto y veo a mis hijos perfectos. Y mis hijos Como que están ya pasó. sanos. Exacto. Pero yo pensar que muchas mamás vivieron lo mismo que he vivido yo y que no están en las mismas condiciones que estoy yo ahora, ni en las mismas condiciones de Salvador, eso me da muy duro. Me da de verdad mucha tristeza.
pero también echo el tiempo para atrás y digo, uy, Dios mío, fui muy fuerte, muy fuerte. Es que eso es la parte más divina de esa historia. Total, fui muy fuerte porque entonces cuando a ti te dicen, bueno, a tu hijo tiene una macrocefalia, listo, perfecto. Vamos a tratarlo con un medicamento y después vemos lo de la cirugía, listo. Y uno todos los días rezando para que funcione el medicamento y después no, hay que hacerle una cirugía y uno, ay, Dios mío, bueno, no importa, la cirugía. Entregarlo de 6 meses a que le hagan una cirugía de cabeza, porque no estamos hablando que de ni un dedito, ni el pie, ¿no? Entregarlo a una anestesia general, a que le tengan que abrir su cabecita, que lo tengan que operar, que después te lo entreguen y te digan, bueno, ya le hicimos la cirugía, pero ahora 5 días en UCI para que no vaya a sangrar, y entonces otros 5 días uno rezando en una agonía. Entonces hoy sí lo veo y lo agradezco todos los días porque digo, Dios mío, o sea, soy demasiado afortunada de tener a mis hijos sanos y de tenerlos bien y de haber vivido una experiencia que nos fortaleció, pero que gracias a Dios tuvo un final feliz. No, y Salvador, algún día cuando sea grande va a oír esta historia y va a sentirse muy afortunado de esa mamá que tuvo. Total, porque es que, total. O sea, yo oigo esta historia y yo pienso, bueno, Salvador era un bebé y a Salvador lo sostenías tú. Sí. Pero me imagino yo que el cansancio mental, el agotamiento del alma y del corazón de tener que vivir esto y como que no puedes salirte de ahí, o sea, te toca todos los días levantarte y hacer lo que tienes que hacer para sacarlo adelante. Total. Como, no sé, un día uno mirarse al espejo y uno decir, estoy agotada. Pero me pasaba mucho y yo tengo como mi sitio así como más especial de mi casa. Tengo muchos lugares especiales, pero mi cuarto y mi vestier y en mi baño y mi vestier se convirtió como en ese lugar sagrado para mí. Porque yo ahí entraba y ahí me pegaba unas lloradas para que Matías no me viera. Y lloraba y rezaba y pedía y me ponía de rodillas y decía, Dios mío, bueno, en tu tiempo perfecto, todo va a estar perfecto. Y me daban como ganas de gritar y me metía abajo de la ducha y lloraba porque antes de yo ser mamá, yo me acuerdo que yo veía a algún chiquito con una condición y yo decía, Dios mío, que a mí nunca me vaya a pasar porque yo creo que yo no sería capaz. Y me pasa y soy capaz porque creo que sí somos, o sea, sí podemos, o sea, las mujeres somos demasiado poderosas y las mamás somos demasiado fuertes y cuando se trata de un hijo, sí puedes, o sea, todo lo puedes. Lo que pasa es que tienes que vivirlo para saber que todo lo puedes, pero obviamente que pude y obviamente que podría y podré siempre porque creo que tenemos ese poder tan maravilloso de lograrlo todo y de hacer ver sencillo lo que no es sencillo, lo que es muy complejo y ese don y esa capacidad y esa posibilidad solo la tenemos las mamás. Y en ese momento tú ya estabas como en este proceso de duelo de pareja además, es que eso fue todo el tiempo. Todo junto, claro, eso fue todo al mismo tiempo. Claro, tú no te medicaste en esa época. Nada. Sabes que yo he sido una mujer demasiado fuerte de salud, gracias a Dios, pues, demasiado poderosa, me he sentido como con esa fortaleza, nunca me medicaron, pues como esas goticas homeopáticas. Sí, como que, pero pues nada, o sea, la verdad es que nunca sentí como la necesidad de hacerlo, porque además sentía, no es que eso no esté bien, porque la persona que lo necesite tiene que utilizarlo, pero yo personalmente sentía que eso me podía como desconectar de mi realidad y de mi hijo mayor, que me necesitaba presente. Además estaba Mati. Entonces yo decía, no me puedo desconectar sobre todo de Matías, o sea, yo necesito que Matías sepa que yo estoy acá. O sea, yo no quiero que Matías crezca diciendo, mi mamá me abandonó o no tuve mamá mientras mi hermano, yo no quiero que él lo sienta. Entonces yo sentía que necesitaba estar muy presente para Matías y muy conectada con Matías, sobre todo más que con Salvador, porque entonces era la separación, era que el papá ya no iba a estar en la casa, era lo de Salvador. También vivió todo. Al mismo tiempo, entonces yo decía, bueno, creo que por eso no tuve mucha tusa, porque fue tanto el enfoque en mis 2 hijos que no me dejaba espacio para lo otro. ¿Y la tusa llegó después, un ratico después o no? No, ya como que fue pasando. Y claro, tú extrañas momentos
o sea, obvio, tú cuando van pasando los meses, tú dices, ay, como pasábamos de chévere los 3, no los 4, porque nunca estuvimos los 4 en realidad en familia. Entonces, pero tú sí dices como pasábamos de rico los 3, como los 3 viajábamos y pasábamos delicioso, estos planes que hacíamos los 3. Sí, obviamente, porque pues familia es familia y siempre te vendieron en esta sociedad que tiene que ser el papá, la mamá, los hijos, y siempre te lo vendieron así, pero ya digamos que uno se va desconectando. Como dice por ahí, una de mis frases favoritas que además me la tatué es todo pasa y todo pasa, y todo pasa, y todo pasa, y ya te vas acomodando a otro estilo de vida. Mi familia son mis hijos y yo, y bueno, mi mamá que está conmigo siempre. Mi mamá vive a 3 cuadras de mi casa, entonces es mi apoyo incondicional. El papá de mis hijos también es un papá exageradamente presente, es un súper papá que también está ahí siempre para ellos, pero pues yo, como así, yo duermo en mi cama con mis 2 hijos, entonces somos los 3, entonces digamos que ya todo va cambiando. Yo crecí también en una familia donde no hubo un matrimonio convencional y siempre me pregunto, bueno, si a mí me pasara esto y yo me separo y eso, ¿cómo le cuenta uno la historia a los niños, no? Como que cómo hace uno ese manejo de nosotros somos esta familia, sí, somos los 3, ya no. ¿Cómo has hecho esa explicación? Pues imagínate que cuando mi hijo mayor, Mati, ha tenido un amor por los dinosaurios. Sí, yo te sigo y me acuerdo. Desde que nació. Sí. Él sí, dinosaurios, bueno. Entonces, cuando empezamos todo el proceso de separación, yo fui al jardín, pues, fuimos los 2, le comentamos como a la psicóloga del jardín, y ella me dijo, no, pues siéntalo un día, súper tranquilo, cuando lo tengas ahí en la tinita, bañándose, y empieza a contar como una historia, si quieres, con los dinosaurios. Yo, bueno, listo. Matías, así como es un niño demasiado empático, es exageradamente inteligente, y yo también digo que es un alma muy vieja, muy evolucionada. Entonces yo me siento con él ahí, yo solita con él, y bueno, lo empecé a bañar y yo, gordo, te tengo que contar una historia. Y él, cuéntame, mami. Tenía 4 añitos en ese momento. Y yo, pues imagínate que, pues a ver, te voy a explicar así como con unos dinosaurios. Entonces el T-Rex, y le empecé a explicar. Ay, no, qué Le dije entonces como que, bueno, tu papá y yo vamos a ser tus papás toda la vida, pero ya no vamos a ser pareja. O sea, ya no vamos a ser como novios. O sea, tu papá ya no va a estar aquí en la casa, pero tú vas a poder estar con tu papá en la casa de tu papá, vas a hacer viajes con tu papá, con tu hermano, con tus primos, vas a hacer viajes conmigo, con tu hermano, con tu abuela. Entonces yo le empecé a explicar y él me miraba así, me miraba. Y me dijo, ¿eso era lo que te tenía tan estresada estos días, mamá? No. Imagínate, 4 años tenía Mati. Y yo le dije, ahí como que... Me muero. Dije, no puede ser. Me muero. Yo le dije, pues, mi amor, me tenía como un poquito, sí, porque no sabía cómo explicarle. No, mami, yo ya lo entendí. Está perfecto. Mejor métete, te bañas conmigo y jugamos a los dinosaurios. Y yo, bueno. Y así fue. O sea, fue demasiado fácil. O sea, me quitó una carga de encima porque yo decía... Verlo así de fácil. Sí, o sea, y es que los niños son así, o sea, son maestros, ven todo tan práctico, desde el amor, desde lo sencillo. Necesitan tan poco, en últimas, uno a veces cree que los niños necesitan mucho y no necesitan mucho, necesitan solo es un inmenso amor. Exactamente. El resto... Y que les expliques, obviamente, y que les hables desde el amor, y que les cuentes historias, y que ellos entiendan qué es lo que está pasando, y ha sido como todo tan bonito, tan tolerante, como desde tanta armonía todo lo que ha pasado que yo digo que ha sido perfecto. Caro, profesionalmente sé que has logrado muchísimas cosas en la vida, que has tenido una carrera muy exitosa, pero tienes como ese gran pendiente de pronto decir, ay, esto sí nunca lo hice y es un proyecto que quiero hacer ahora. ¿Qué será? Que nunca hice, que quisiera hacer. Es que he hecho muchas cosas que ni pensaba que iba a hacer, o sea, no, que ni pues, me soñaba. Tu fundación jamás. Imagínate, entonces como que yo digo, hasta ahora no hay algo que yo diga que no. El lado empresario, ¿qué has seguido haciendo con temas de negocio y eso? Bueno, ahorita estamos, después de sacar la línea de salud y belleza, de tener los zapatos, sacamos una línea de gomitas para niños que estamos ahorita. Cuéntanos de eso. Que es maravillosa, que se llama La Gom, como la goma. Sí. Entonces tenemos dos
dos categorías. Una categoría es de unas gomitas que son para levantar como todo este tema de las defensas para los niños. Son gomitas sin azúcar, bueno, son una delicia, son los famositos ositos de colores, de sabores que a los niños les encanta, porque decía, bueno, de qué manera darle a los niños los medicamentos para levantarles las defensas con estos climas, pero que les gusten, dijimos, las gomitas, a todo el mundo les gustan las gomitas. Y tenemos otra referencia que es la que les ayuda a abrirles el apetito. Entonces esto ha sido maravilloso y estoy lanzando ahorita un reto que se llama Renacer con Tata y con Marce de Font to Fit, y ha sido maravilloso también porque es llegarle como a ese público femenino de mujeres que quieren renacer, que quieren sentirse lindas, que quieren sentirse sanas, vitales, pero que dicen, o no puedo ir al gimnasio, no tengo cómo pagarlo, o no tengo tiempo, o estoy con mis hijos. Entonces es un reto de un mes donde la gente se inscribe y les damos unas rutinas de 27 minutos en el día nada más, y esto ha sido una locura también. Tenemos más de 4.500 mujeres ya siendo parte de la comunidad. Entonces creo que todo ese tipo de retos y de proyectos que me acercan tanto como a la mujer, a la familia, a los niños, pues hoy en día me llenan de mucha satisfacción. Y todos muy distintos, ¿no? Sí. Yo te iba a preguntar, tú eres creyente en Dios, eres muy religiosa y demás, pero ¿crees también en cosas un poquito más místicas, no sé, astrología? ¿En qué crees? Pues yo toda la vida... Porque como que tienes muchas... Sí, porque calas, yo soy, ¿no? ¿sabes? Yo soy como muy de mente abierta. Y yo sé cuál es mi relación con Dios. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces en mi vida he utilizado el Feng Shui, porque el Feng Shui es energía. Maravilloso, ¿Sí me entiendes? Cómo ubicar tu energía, este año cómo va a estar tu energía y ya. O sea, es como una ciencia que existe y que siempre ha existido. Pero entonces la gente no, el Feng Shui va en contra de Dios y de la fe y de las creencias. Bueno, la geología me encanta también porque tengo una conexión súper bonita con los ángeles. El tema meditar, no he llegado a meditar porque me cuesta mucho meditar, porque me duermo. Bien. Entonces como que cuando ya estoy buscando ese punto, ¡pum!, me profundizo. Me cuesta mucho dejar como la mente en blanco, me cuesta mucho trabajo, pero admiro profundamente a la gente que lo puede hacer, que puede dejar como su mente en blanco. Los admiro porque además sé que la meditación tiene un valor muy, muy poderoso y que es muy, muy positivo para el cuerpo, para el alma, para la energía, para el descanso, para una cantidad de cosas, hasta para la salud. Y entonces como que sí, yo soy muy de mente abierta. ¿La astrología te gusta? La astrología, no soy muy de astrología, pero tampoco es que me disguste. O sea, si llegan y me hablan de los planetas y todo, me parece espectacular también. O sea, también es el tema que el ascendente, y porque a mí también me parece espectacular, y porque además le siento que todo tiene una lógica. Sí. O sea, es que como eres Géminis, pero entonces tu ascendente es Leo porque naciste a las 9 de la mañana, pero está perfecto. O sea, ahora estaban los astros así y está perfecto para mí. O sea, como que a todo le encuentro una lógica, y soy muy mente abierta porque además tengo una relación demasiado única y demasiado especial con Dios que solo la conozco yo. Es muy yo íntima. Sé cómo es mi relación con Él, yo sé cómo es mi fe frente a Él, entonces pues tampoco no tiene que conocerla a todo el mundo ni tiene que entenderla a todo el mundo. Desde que yo la entienda, eso ya me da mucha tranquilidad. Claro, llevas tantos años haciendo televisión. ¿Cuántos años llevas haciendo televisión? Imagínate, desde el 2000, 25 años, desde el año 2000. 25 años. A veces no dices, ay, ya, este es el último año. Pues eso me pasó. A ver, cuando yo trabajé en RCN, que trabajé 13 años en RCN, y me fui porque yo ya sentía que ya tenía que darle como cupo a otras niñas que querían hacer entretenimiento, y yo ya en esa época, imagínate, o sea, hace 13 años, yo sentía que yo dije ya, siento que puedo hacer otras cosas en televisión, pero no entretenimiento. O sea, y me acuerdo que en esa época venían atrasito Laura Tobón, otras niñas con todas las ganas de comerse el mundo, y yo decía, bueno, ya creo que ya les doy el espacio. Mucha lora. Chévere seguir trabajando en RCN, pero haciendo como un proyecto al año y no más. En esa época me fui a vivir a Estados Unidos. Y por primera vez me quedé sin hacer nada. O sea, venía a Colombia a hacer cositas como en el mes de campañas que tenía y me devolvía. O sea, no hacía nada en Miami. Yo decía, ¿qué es esta delicia?
O sea, yo me levantaba, iba al gimnasio, me quedaba desocupada, era ama de casa. Cero maquillaje, cero rulos, cocinaba, arreglaba el apartamento, pues porque éramos solamente los dos. Y yo decía, no, esto me encanta. Entonces pedí una licencia por 3 meses. Después dije, no quiero más veces haciendo esto. Y ya cuando volví me dijeron, no tenemos nada que ofrecerte. Y ahí es cuando yo salgo de RCN. Porque lo único que había era el noticiero y yo no quería seguir en el noticiero. Y ya después llego a Caracol, porque Caracol me ofrece empezar a hacer estos programas especiales. Entonces Colombia's Next Top Model, el Festival Internacional del Humor. Y yo dije, ay, perfecto, porque eso es lo que quiero. Pero llega ya la oferta de día a día y otra vez me picó el bichito y dije, ay, pero qué rico otra vez. ¿Eso es como adictivo? O sea, ¿la televisión es un poquito adictiva? Es adictivo y se vuelve más adictivo cuando estás trabajando en un lugar como Caracol que, o sea, no puedo tener más palabras de gratitud hacia ellos. Y gratitud porque, por ejemplo, cuando estuve en ese momento tan complejo de la separación y lo que estaba viviendo con Salvador como empresa conmigo, apoyándome ahí conmigo, y eso lo voy a valorar siempre y nunca se me va a olvidar. Pero sobre todo es adictivo cuando trabajas en un programa de una manera tan deliciosa y tienes un gran equipo de trabajo. O sea, mis compañeros de trabajo son mis amigos. Entonces tú te levantas todos los días felices. Pero claro, eso no pasa siempre. O sea, hay unos ambientes horribles. Claro. Acá por eso he tenido unas historias que yo digo... Sí. Para mí sí es adictivo. Y estoy segura que para todo mi equipo es adictivo porque somos felices haciendo lo que hacemos. Yo trabajo 4 horas al día. O sea, soy demasiado afortunada. Demasiado afortunada. Tengo la dicha de ser mamá presente, de poder llevar a mi hijo todos los días al colegio, de recoger a Salvador todos los días en el jardín, de recoger a Matías todos los días en el colegio, almuerzo con Salvador todos los días en mi casa. O sea, soy muy afortunada y eso lo agradezco siempre. Entonces sí es adictivo cuando trabajas así de rico. Y con coequiperos buenos, porque es que en ese mundo también hay unos egos. Total. Entonces todos somos tan parchados. Pero todos siento que sabes que estamos en un momento de la vida, todos. Tan felices como tan plenos, como ya maduros, cada uno enfocado en lo suyo, cada uno con sus parejas, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos. No hay drama. No hay drama de nada, cada uno ya hizo lo que quiso hacer. Entonces estamos como en un momento de evolución y de madurez fantástico. Caro, ya para ir cerrando, 2 preguntas te voy a hacer. La primera, una persona que te quiera mucho, que tú digas, no, esta persona sí me conoce de verdad, me quiere mucho, ha vivido conmigo muchos momentos, ¿qué diría de ti? ¿Qué diría de mí? Que soy una persona demasiado generosa. Estoy segura. Me pasaría igual, acabo de pensar y fue como si exactamente dirían eso de mí. Y ahorita nos decías que tenías una frase muy linda, que es todo pasa, que es como una frase un poco lema en tu vida. Sí. Pero me gusta cerrar siempre como con un gran consejo que tú le des a la gente, que puede ser todo pasa, pero si tienes algún otro que nos puedas... Tengo otro que también me tatué, todos me los he tatuado en un momento de mi vida importantes. Bueno, el todo pasa, el aquí y el ahora, que también... Que es muy difícil de aplicar. Que es muy difícil, pero por eso me lo tatué aquí, porque es el que más tengo a la vista, entonces me lo veo todo el tiempo, aquí y ahora, Carolina, a ver. Bueno, pero tengo tatuado aquí al ladito que tus miedos no sean más grandes que tu fe. Y eso fue lo que viví con Salvador, o sea, sintiendo muchos miedos, porque los sentía todos los días de mi vida, a cada segundo, porque además como que van pasando los minutos y tú creo que fue la primera vez en mi vida que quise que el tiempo pasara muy rápido, muy rápido, porque uno quiere que el tiempo pase muy despacio, sobre todo cuando es mamá, pero en ese momento sí quería que el tiempo pasara muy rápido, porque quería pasar la página de Salvador, quería pasar la página de la separación y quería sentirme tranquila. Entonces no dejé que mis miedos superaran mi fe. Entonces sí trabajé mucho mi fe y también hice hasta lo imposible por sentir mi fe fortalecida todos los días de mi vida. Entonces creo que es importante que no permitamos que nuestros miedos sean más fuertes que nuestra fe. Y ese es un trabajo de todos los días. De todos los días. Caro, muchas gracias por haberme dejado ponerte la lupa, por darme este espacio y por oír tu historia maravillosa. Gracias. Tan bella, yo feliz. Gracias.